Hola. A ver, ya. Buenas tardes a todo el mundo. Damos inicio entonces al quinto foro del programa de foros del Magíster en Gestión y Liderazgo de Organizaciones Escolares. En esta oportunidad, el nombre del foro, el título es Buen Gobierno y Corrupción, el papel que le compete a los líderes en las organizaciones escolares. Como ustedes saben, este foro se hace en el contexto del programa de Magíster mencionado, que es un programa interdisciplinario formado por las escuelas de pedagogía, de negocios y economía y de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este programa ya de Magíster lleva varios años en distintas versiones. Tiene una acreditación de 5 años y nos enorgullece entonces presentar estos foros con el objeto de intercambiar ideas, reflexionar y compartir, ¿cierto?, sobre temas de interés en esta área del saber. En esta ocasión, nuestro expositor va a ser el profesor doctor Orlando de la Vega, que es doctor en Gobierno de Organizaciones de la Universidad de Navarra. También tiene un máster en Business Administration de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es ingeniero comercial de nuestra universidad, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es profesor de planta de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde marzo de 2002, y también es profesor y miembro del Comité Académico del Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares. El tema que presentamos hoy día, que ofrecemos hoy día, de buen gobierno y corrupción, el papel que le compete a los líderes en las organizaciones escolares, es de singular importancia, porque efectivamente, ¿no es cierto?, la corrupción, o bien, ¿no es cierto?, la gestión ausente de ella, es aquella que permite a los incumbentes o a los grupos de interés o stakeholders tener credibilidad, o sea, creer en la organización, en las organizaciones. Así es que para una escuela es de la mayor importancia trabajar asuntos de esta naturaleza. Solamente quiero decir eso como punto de partida, Orlando. Seguro que tú vas a desarrollar el tema, ¿no es cierto?, con mucho mayor habilidad y vas a poder fundamentar la importancia que tiene, mejor que lo que puedo decir yo, pero creo que es necesario comenzar a hacer funcionar los jugos gástricos intelectuales de la audiencia, explicándoles por qué, ¿no es cierto?, el tema que vamos a ver es de singular importancia. Así es que, sin mencionar más, dejo aquí a mi estimado colega Orlando de la Vega para que trate este tema con la acostumbrada vehemencia y excelencia. Adelante, Orlando. Muchas gracias, Norberto, por tu presentación extremadamente generosa. Así es que, bien, pues muchas gracias. Oye, bueno, un placer saludar a todos nuestros estudiantes, egresados también, y bueno, probablemente a lo mejor algún otro colega, estoy viendo a Eri ahí, en fin, no sé si habrá algo, hola Eri, algún otro colega más por ahí, pero estudiantes y egresados nuestros que
con quienes vamos a conversar y a compartir respecto de este tema relativo a gobierno y corrupción, y particularmente aterrizado a los establecimientos escolares, que es el tema que nos convoca, como muy bien decías tú, Norberto, en este magíster interdisciplinario, un programa inédito en nuestra universidad y en el país en términos de la participación de 3 unidades académicas que pertenecen a 3 facultades distintas. Así es que es un orgullo el tener la ocasión, después de haber estado participando con buena parte de los egresados aquí presentes como profesor, ahora venir a conversar acerca de un tema que, como muy bien decías tú, Norberto, es de la mayor significancia. Fíjate que, o fíjense ya entrando en materia, yo me preguntaba, son dos grandes temas en los que yo, en el poco tiempo que tengo en mi actividad, son a los que me dedico a investigar. Lamentablemente la gestión me consume y me insume demasiado tiempo, pero son 2 temas tremendamente gigantes los dos. Entonces el punto es que siempre busqué yo cómo poder encontrar la convergencia, de los dos, porque cada uno por su lado es un tema. Cada uno por su lado es un tema, pero indudablemente el hacerlos conversar, el hacerlos copular, sin lugar a duda, es de una significancia bien desafiante. Así es que, y particularmente ahora traerlo y bajarlo a lo que es la razón de ser de nuestro magíster, que es conducir, gestionar, guiar, gobernar establecimientos escolares de las distintas naturalezas que tenemos en nuestro país. Así es que yo quiero agradecer la invitación del programa, porque la verdad de las cosas es que es un tema que me es muy Súper bien. connatural. ¿Puedes colocarle el video a esto? O sea, no, no encuentro dónde colocar. A ver, ¿me están pidiendo algo a mí? Yo no. No, había alguien que tenía el micrófono abierto, pero ya lo silencié. Continúe nomás. Porque yo quiero ver aquí cómo esta cosa, en delante la hicimos con Matías. Quiero llegar a la copita para presentar, pero esta cuestión no se baja. Po. A ver, que me está jodiendo la pita. Ya, ahí sí. Ya, ahí lo resolví. Perfecto. Pero esa es la última. Mire, esta cuestión se quedó pegada al final. Ahí está. Ahí sí. Bueno, buen gobierno y corrupción, el papel que le compete a los líderes escolares. La verdad de las cosas, como les decía, yo profesionalmente me he dedicado mucho a trabajar en el tema del gobierno de las organizaciones, y tanto es así que mis temas de investigación, particularmente en distintos ámbitos, participación en congresos, papers y otras cosas, han girado en torno al tema del gobierno y del gobierno corporativo, y evidentemente uno subentiende del buen gobierno. Muchas cosas se explican con contraejemplos. Entonces, esto ha sido así. Y bueno, lo que después se nos fue agregando fue el tema de surgimiento de muchas prácticas inapropiadas y que siempre terminan siendo de responsabilidad del gobierno superior de las organizaciones, independiente de la naturaleza organizacional que ésta se trate, pero la responsabilidad, y esto nosotros lo aprendemos en el primer curso de administración, la responsabilidad es indelegable, la responsabilidad no se delega. ¿Ya? En consecuencia, ocurra lo que ocurra al interior de nuestras organizaciones, vamos a ser siempre responsables por ello. Otra cosa es si efectivamente somos culpables o no somos culpables. Ese es un tema que tendrá que dilucidarse en otro terreno probablemente. Pero en términos de
el concepto de responsabilidad, ese es incuestionable, ¿verdad?, de que siempre reside en el gobierno superior de la organización. Entonces, este es una publicación, un artículo de prensa que me pidieron hace un tiempo atrás, y que yo lo titulé Gobierno Corporativo Bueno, en términos de buen gobierno, ¿ya?, y estrategia, y ahí me acordaba de Winston Churchill, de una de sus frases célebres respecto a los días más oscuros. De hecho, hay una película, ¿verdad?, que justamente se lleva al cine. Hay un libro también, bueno, hay muchos libros de Churchill, pero particularmente hay una película que se llama Nuestros días más oscuros. Y vaya que hemos tenido días complejos nosotros, ¿no?, como sociedad, siendo nuestros últimos días complejos, este bicho que todavía no nos quiere dejar en paz, más allá de que como sociedad, como país, hemos ido avanzando en términos positivos, pero no tenemos que confiar. Bueno, y ahí justamente conversábamos, o escribía yo en este artículo respecto a cómo es relevante y significativo el tener fuertemente tomada la caña, ¿verdad? Ahí Norberto entenderá muy bien, en términos muy marítimo, ¿verdad?, muy naviero, tener firme la caña y tener muy claro, ¿verdad?, el norte hacia el cual nosotros estamos guiando nuestra navegación, nuestra nave, en este caso, ¿verdad?, nuestro establecimiento escolar. Desde el punto de vista de la administración, probablemente nosotros hablamos de tener absolutamente definida la visión de nuestra organización, qué queremos ser, hacia dónde queremos ir. Entonces, justamente, con lo que normalmente nos vamos a encontrar van a ser con vientos, con tempestades, con momentos complejos, y ahí es donde tenemos, insisto, debemos tener muy firmemente tomada la caña para que avancemos en esa dirección. Entonces, yo preparé, ahí hay un libro que hace algún tiempo atrás yo escribí, relacionado justamente con el tema de gobierno. Particularmente trabajé en este libro, trabajé en el tema de los conflictos de intereses. Hoy día estoy trabajando en el tema de la corrupción, pero son todos primos hermanos, todas estas cuestiones, todos estos temas están absolutamente vinculados y relacionados, porque el no abstenerse en el uso, por ejemplo, de información privilegiada, y por lo tanto hacer una inapropiada gestión fruto de conflictos de intereses, evidentemente que son actos corruptos, Ahora, yo quisiera partir presentándoles lo que yo pienso de que es el gobierno, lo que yo pienso que es el gobierno, y quiero insistir en una cosa. Si ustedes se fijan ahí en la cuarta línea de la definición, voy a llegar a ella, hablo de organización. La verdad de las cosas es que a mí es la expresión que por excelencia me gusta, organización. No, yo no hablo de empresa, no porque tenga algo contra la empresa, por favor, ¿cómo podría? Sino simplemente porque buena parte de los conceptos que se estudian, que se trabajan, que se vivencian, tienen que ver con distintas naturalezas organizacionales, independiente de su ropaje jurídico. Aplican particularmente a toda naturaleza organizacional. Sin duda que hay algunas cosas que hay que particularizarlas. Bueno, y tendremos que, en ese caso, hacer la bajada particular. Pero en general siempre uno habla de conceptos que son transversales a las distintas naturalezas organizacionales. Porque las distintas naturalezas organizacionales tenemos una cuestión en común. Y aún a pesar de que estamos en la era de la cuarta revolución industrial, que para algunos, ¿verdad?, como este viejo profesor digo yo, transformación digital, que es un ejercicio no simple, para otros es inteligencia artificial, para otros es la digitalización como parte del ADN con el que nacen, ¿verdad? En fin, entonces, de siempre detrás habemos personas, habemos humanos, y eso es lo que tenemos en común. Y ahí justamente es donde tenemos que
tenemos que empezar a observar de qué se trata esto. Entonces me quiero ir a la definición que yo les propongo y les digo que es un sistema. Voy destacando en negro algunas, o en negrilla, algunas palabras que me interesa relevar. Sistema. Cuando hablamos de sistema, y aquí probablemente haya más de un profesor de la escuela industrial, me refiero además de Norberto, no sé si estará alguno de los otros colegas, que enseñan teoría de sistema en el contexto de nuestro magíster, significa que a lo menos habemos dos que participamos. A lo menos habemos dos que participamos. En la conducción de una organización. O sea, hay varias partes, ¿verdad?, que formamos parte de esta realidad que es la organización. En algunos casos será una empresa, en otros casos será un colegio, en otros casos será una universidad, en otros casos será un club deportivo, en fin, tantos tipos organizacionales. Entonces dice que es un sistema que inviste con reconocida autoridad y poder. Cuando hablamos de autoridad y poder, estamos hablando de los conceptos de auctoritas y potestas. Autoridad, auctoritas, poder, potestas, en definitiva, y cuando nos habla de reconocida, es lo que estamos diciendo que quisiéramos la mejor combinación en términos de que el poder, la capacidad de mandar, se sostenga sobre el conocimiento. Autoridad es ser docto en algo, es tener dominio profundo sobre una cosa. Y quisiéramos, ¿verdad?, que las organizaciones estén gobernadas por personas que, reconociéndoles su capacidad de mando, ¿verdad?, ese mando esté sostenido y apoyado en el dominio y en el conocimiento respecto de la materia que versa nuestra organización. Entonces dice que es un sistema que inviste con reconocida autoridad y poder a los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? La propiedad, que en algunos casos la propiedad puede ser el Estado, a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos comunales, o bien puede ser un privado, ¿ok? Propiedad en general, propiedad en general, y la gestión. Esos son los responsables, ¿ok? La gestión y la propiedad. ¿De qué? De una organización. Y ya lo decíamos, que puede ser un establecimiento escolar, puede ser un club deportivo, una universidad, una empresa, un hospital, en fin, tantos tipos jurídicos, tantos tipos organizacionales. Y fíjense lo siguiente, yo agrego algo que de repente lo tenemos tan olvidado, quienes con un indeleble fundamento ético, la ética. Mucho hablamos de ética, incluso hay muchos que hay programas que han incorporado cursos de ética. Hay algunas sanciones judiciales que han incorporado el tema de la ética. Voy a decir una cosa, la ética como concepto es una ciencia práctica. La ética es una ciencia práctica. ¿A qué me refiero con que es una ciencia práctica? Que alguien por ahí puede hacer un curso de ética, puede hacer un programa de ética y va a aprender muchos conceptos y va a aprender muchas teorías respecto del tema de él. Pero la pregunta es si su conducta, si su comportamiento, si su toma de decisiones ha sido efectivamente con arreglo al respeto al bien hacer, por el respeto a la dignidad humana, el respeto al recto actuar, que en definitiva es el concepto de ética. Porque por ahí nos encontramos a veces con personas que a lo mejor no han tenido la ocasión por distintas razones de hacer algún curso, pero su conducta es un verdadero ejemplo de acción ética. Y por el contrario, ¿verdad?, tenemos personas que tienen un profundo dominio de muchos conceptos, teorías y pensadores, y de repente nos dejan bastante que desear en términos de qué es la ética. Entonces sigo avanzando. Sistema que esperamos que quienes lo componen, que van a dirigir, van a tomar decisiones, ¿verdad?, fundamenten esa capacidad sobre el dominio profundo de la temática, y esencialmente sobre el sostén ético, deben administrar una organización. ¿Qué significa administrar? Significa movilizar, y esto está en el origen etimológico de la palabra, administer, movilizar una institución, una entidad, una organización, desde un hoy, desde una situación actual, a una situación futura que esperamos sea mejor. Y ahí me quiero detener 2 segundos, porque ese mejor, lo que no debemos hacer es caer en el reduccionismo
a un homus economicus, sino que es una integralidad. Es una integralidad. No es solamente, ¿verdad?, una mejor posición financiera, sino que es un crecimiento integral de la naturaleza organizacional. ¿Ok? Y hay formas de que efectivamente así lo validan y que lo han permitido. Ya hay referentes internacionales que hoy día cada vez se van haciendo más cargo de que en realidad esto de pensar que el fin de la organización es maximizar la riqueza del accionista o de los dueños está bastante obsoleto, aun cuando hay muchos que lo siguen practicando y lo hacen de cualquier forma. Entonces dice, debe movilizar entonces a esta organización de forma tal de que esta, la organización, alcance sus propósitos institucionales. Es decir, ese es nuestro norte. Para eso estamos, para que la organización llegue donde debe llegar, donde se ha comprometido a llegar. Y dice, para que por esa vía contribuya al logro, Norberto lo decía en la presentación, nos hablaba de los incumbentes, de los interesados, de los stakeholders, para que por esa vía el conjunto de stakeholders equilibradamente se vea beneficiado. Cuando lo hacemos al revés, estamos en problemas y ahí sin duda empiezan a haber ya resabios de corrupción. Y ahí sin lugar a dudas ya empiezan a haber resabios de corrupción. Cuando, fíjese lo siguiente, cuando yo uso la posición de liderazgo, de ser reconocida autoridad y poder para servirme y no para servir, ya estamos en una explícita manifestación de corrupción. Por eso es tan relevante y probablemente aquí subyace, ¿verdad?, muy fuertemente en esta última parte de la definición, subyace muy fuertemente el deber justamente y debidamente entender qué significa gobernar, porque gobernar por esencia, ¿verdad?, es un acto de servicio, es un acto de servicio público. Nosotros, quienes tenemos, varios de ustedes que son líderes educacionales, somos servidores públicos. Y ser servidor público no significa necesariamente trabajar para una entidad de propiedad del Estado, sino que es que servimos a la sociedad. Le servimos a la sociedad. Nosotros estamos para servir a la sociedad, no para servirnos de la sociedad, como desgraciadamente en algunos casos nos vamos encontrando. Esta es mi propuesta de definición respecto al concepto de gobernanza. Este es un tema gigantemente largo, que da para 20 cosas más, pero tengo un tiempo limitado de 25 minutos y creo que ya me he consumido una buena parte. Y el otro tema con el que conversa y que yo lo engancho de la última parte de la definición, dice relación con el concepto de corrupción. Ahora, de nuevo, aquí nos encontramos a veces con una suerte de reduccionismo de la palabra corrupción, porque la tendemos a circunscribir muchas veces a actos de cohecho o actos de soborno, la tendemos a circunscribir ahí, pero la verdad es que la palabra, el concepto es muchísimo más amplio. Y yo me he permitido tomar desde el latín corruptio, que es el origen de la palabra corrupción, ¿verdad?, lo que este sostiene que es, y dice que es personas, y lo habla en plural, por lo tanto, para que haya un acto corrupto, a lo menos dos son necesarios. Personas que actuando juntas pueden hacer pedazos algo. Si ustedes se dan cuenta, el concepto es gigantescamente amplio, gigantescamente amplio. ¿Eh? No es solamente reducido a un tema estrictamente de actos de soborno o actos de cohecho o actos de lavado de activos, y ahí estoy señalando la ley 2393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No, sino que es bastante más amplio. Porque en definitiva, tal como lo dice ahí, es una acción de depravar, de pervertir y entre otras de sobornar. Al final del día dice, es un abuso de poder para obtener un beneficio particular. Cuando nosotros tomamos el liderazgo de un colegio, de una universidad, de un club deportivo, de un hospital, de una clínica, de una empresa, quiero devolverme a la definición, es para servir, no para servirnos. ¿Ok? Entonces, cuidado, cuidado, porque muchos
desgraciadamente, o no sé si mucho, algunos, digamos, para no ser generalista, algunos han tomado estas posturas no precisamente para servir, sino que para servirse. Y eso de suyo propio, inmanente, ¿verdad?, a la mala acción, subyace esta idea de corrupción. Por lo tanto, no hagamos un reduccionismo tampoco, como a veces lo hacemos, en la expresión de administración o de buen gobierno, de todo llevarlo al humus económico. Aquí el concepto también es un concepto bastante más amplio. Yo me quise compartir con ustedes, el informe de percepción que prepara anualmente la ONG internacional Transparencia Internacional, que sitúa a nuestro país en la posición número 25, lo que significó una mejora respecto del año anterior, en términos de la percepción de corrupción que existe en los organismos de nuestro país, ¿ya? Chile está en una postura entre los países, digamos, entre los 25 países menos corruptos, entre los 30 países menos corruptos del mundo. ¿Ya? Este es un trabajo que se hace y que se toma sobre 180 países, y nuestro Chile, nuestro país, está ahí en la posición número 25, y en la posición número 25 tiene 67 puntos, que es el score que va de 0 a 100. ¿Ya? Mientras más cerca de 100 es menos corrupto, y uno está más arriba en esta calificación. Como ustedes pueden observar ahí, Dinamarca, ¿verdad?, y Nueva Zelanda aparecen como los países que están en primer lugar, y ahí estamos prácticamente compartiendo lugar con los Estados Unidos. Entonces, esto como para que tengamos una mirada más general de qué pasa con la corrupción en el mundo. Y la verdad de las cuestiones es que es un tema bien complejo, porque tiene atravesado el mundo. Hay una suerte, yo escribí el año 2018 y lo mandé a un congreso de CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Administración y Economía. Escribí un paper que justamente hablaba de la globalización de la corrupción. Y es verdad, porque la globalización ha cruzado fronteras, así como los negocios, ¿verdad?, o el intercambio y las relaciones han cruzado fronteras, ¿verdad? La corrupción ha ido de lado, ha ido al lado. Fíjense ustedes la posición en Latinoamérica. Nosotros estamos en el segundo lugar, después de Uruguay. En tercer lugar está Costa Rica, y en cuarto lugar está Cuba, ¿ya?, entre los países menos corruptos de América Latina. Y en el caso de los más corruptos, tenemos a Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, ¿verdad?, como los países más corruptos. Por lo tanto, aquí algo tienen que ver, me da la impresión, los indicadores económicos en términos de alguna situación de pobreza más o pobreza menos. Algo tienen que ver, porque cuando uno mira estos países, algo tienen que ver. Entonces, esa es la situación en Latinoamérica. Chile está en una posición relativamente expectante en el mundo, en una buena posición dentro del concierto latinoamericano. Y fíjense ustedes, aquí hay una suerte de un ranking que yo puse los últimos 13 años de nuestro país, que en definitiva es prácticamente lo mismo. Llegamos a estar en el lugar número 21, 20, llegamos a estar, ¿verdad? Y hoy día estamos en el lugar 25, nos hemos venido recuperando los 2 últimos años, no sabemos qué es lo que va a ocurrir este año 2021, no conocemos los resultados, ya los tendremos. Entonces, esto para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre con nuestro país en el concierto mundial, qué es lo que ha ocurrido con nuestro país en el contexto del tiempo. Y fíjense ustedes, ahora, este es del 2017, esta encuesta que yo me permito presentarles y compartirles. Fíjense ustedes qué es lo que piensa la sociedad. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? Esta es una encuesta de febrero del 2017. Fíjate que establece que los problemas más complejos son la delincuencia y la corrupción. La delincuencia y la corrupción. O sea, no obstante Chile tener una posición relativamente expectante en el mundo, una posición
una posición muy expectante también a nivel latinoamericano. Sin embargo, cuando miramos hacia adentro en nuestra casa, nos damos cuenta que nosotros como sociedad nos sentimos bastante inconfortables y tenemos una indicación, un sentido de que hay mucha corrupción muy, muy significativo y lo ponemos como uno de los problemas relevantes. Me permití traer otra encuesta, que esta es de CADEM, y que justamente da cuenta de exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, está la corrupción, no sé cómo sacar la línea de abajo, pero debajito de la corrupción está la delincuencia. O sea, están invertidos. Pero si ustedes se dan cuenta, delincuencia y corrupción son las dos cosas que son las percepciones, ¿verdad?, que tenemos nosotros al interior de nuestra sociedad como los temas más complejos, ¿ya? Como los temas que nos están acechando. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dijo en el año 2015 el Papa Francisco? Nos dio, más allá en la encíclica Laudato Si, más allá del coscorronazo fuerte que nos dio en términos de el maltrato que le hemos dado al medio ambiente, que por lo demás subyacen muchos actos corruptos ahí, muchos actos corruptos subyacen ahí, ¿verdad? Dice, el Papa nos manda este mensaje, dice, algunos países pueden mostrar avances importantes, es decir, hay progresos, hay una cierta sensación de progreso en términos de que estamos por lo menos poniendo el tema sobre la mesa, que se están desarrollando controles más eficientes. Para varios de ustedes que fueron estudiantes del magíster y que yo tuve ocasión de hacerles clases, uno de los temas que estudiábamos era el tema del control, el curso era el tema de control, ¿ok? Entonces, el desarrollo de controles más eficientes, es decir, controles bien hechos, la eficiencia es hacer bien las cosas, y una lucha más sincera, es decir, ¿sabe qué? Si vamos a pelear contra la corrupción, hagámoslo en serio, luchemos contra este flagelo. Ahora bien, habiendo puesto estos dos conceptos, cabe preguntarse qué es lo que nos ocurre a nosotros particularmente en nuestros establecimientos escolares. ¿Cuál es el rol que nos cabe, verdad? O digamos en establecimientos educacionales, si lo queremos hacer un poco más amplio, particularmente para quienes tenemos algún grado de responsabilidad en una parte o en un todo de una universidad, por ejemplo, o de una institución de educación superior. Bueno, no estamos ajenos, absolutamente no estamos ajenos a que efectivamente se produzcan actos corruptos, porque la corrupción, de alguna manera, y ya lo decíamos en la definición, de alguna manera viene de la acción concertada de a lo menos dos personas. De la acción concertada de a lo menos dos personas. Y los establecimientos escolares, y en los establecimientos escolares, habemos personas. Y en los establecimientos escolares habemos personas. Entonces, la verdad de las cosas es que administramos tantos recursos. Por ejemplo, si uno hablara de la ley CEP, que ustedes son expertos, ¿verdad? Particularmente quienes trabajan en ella. Bueno, resulta de que se han encontrado, en trabajos de la Contraloría, se han encontrado usos inapropiados de esos recursos que estando destinados a atender y mejorar la calidad educacional de niños prioritarios, esos recursos se han destinado a otros fines. Y eso ha generado acciones penales, es decir, eso ha llevado a los tribunales. Pero yo no quisiera poner esto desde una perspectiva de porque existe, ¿verdad?, una sanción jurídica, ¿verdad?, yo tengo que hacer las cosas bien. El desafío al que estamos convocados nosotros, y perdón que lo diga así, nosotros, porque somos parte de la misma realidad en el sentido que estamos todos en la educación y tenemos un compromiso con la sociedad gigantescamente grande. Tenemos, ¿verdad?, el deber, no solo profesional, que sí, sino que además tenemos el deber moral de hacer y dar lo mejor de lo nuestro para establecer una lucha sincera
frente a las acciones corruptas, porque tienen directa consecuencia sobre, justamente, en algunos casos, las personas más frágiles y más débiles, que son los niños y los jóvenes, que requieren, ¿verdad?, de que nosotros, los que somos más grandes, los que somos más adultos, ¿verdad?, nos comportemos a la altura de lo que significa, ¿verdad?, dar con el ejemplo, con la actuación, dar un ejemplo de buen comportamiento y de buen gobierno de las organizaciones. En consecuencia, los desafíos que tienen los líderes educacionales a día de hoy son gigantes, son gigantes. Y cuando digo gigantes, no lo digo en términos necesariamente de emolumentos materiales, sino que gigantes en el sentido de que estamos nosotros trabajando con el futuro de la sociedad, con quienes van a ser los futuros conductores de esta sociedad desde distintas posiciones. Y en tanto en cuanto nosotros lo hagamos debidamente, esa futura sociedad va a ser precisamente una mejor sociedad para esos niños que después van a ser grandes personas, van a ser hombres grandes y que van a tener que legarles a los que los van a seguir de nuevo una nueva mejor sociedad. El reto que tenemos en términos de hacer las cosas debidamente, de liderar debidamente nuestros establecimientos escolares. Liderar significa guiar. Lead, guiar. Ser una guía, ser un referente. Gestionar, gobernar, significa articular debidamente los distintos recursos que se nos confía y las personas para que demos en la mixtura, en la combinación, lo mejor de lo nuestro, para poder poner a la bondad y al servicio de nuestros niños y jóvenes el mejor servicio educacional que nos sea posible. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Orlando. Me parece, ¿no es cierto?, que tenemos aquí una cantidad espectacular de conceptos, de ideas, sobre los cuales podemos elaborar un rico intercambio de opiniones, ¿eh?, en este momento y en este foro. Así es que ofrezco la palabra, abro espacio para que intercambiemos ideas, hagamos preguntas, entremos en un debate, podamos reflexionar sobre esto. Ofrezco la palabra. Hola a todos. Orlando, muchas gracias por tu presentación, muy gráfica. Y básicamente quería compartir y conocer tu mirada en torno a cómo visualizas tú las proyecciones. Desde el área, entiendo que tú eres parte de directorios de instituciones de educación, de colegios en particular. ¿Cómo se está visualizando las proyecciones de lo que se viene en la Convención Constitucional en torno a cómo se va a visualizar y, bueno, qué desafíos va a generar esto a los gobiernos corporativos? Sobre todo las distinciones que se pueden hacer entre lo que va a ocurrir en los servicios locales, por ejemplo, lo que ya está ocurriendo, las presiones que el Colegio de Profesores ha ido instalando en torno a la figura de esta nueva estructura de gobierno, y también en la educación particular subvencionada y privada, que también se ve, al menos en lo que yo he escuchado, hay bastante temor de lo que puede ocurrir ahí. Me gustaría conocer cuál es tu apreciación, tu mirada en torno a este tema. Perfecto. Bueno, a ver, justamente hoy día en la mañana, en la mañana temprano, tenía un directorio de un colegio particular. Tuvimos 2 horas y media, tuvimos un directorio analizando el año y analizando las perspectivas. Y
el próximo lunes tengo, bueno, no hay misterio, me estoy refiriendo al Colegio Seminario San Rafael, de donde soy director. Y el próximo lunes tengo directorio de la Fundación ODEC. Yo no sé si habrá algún profesor acá de la fundación o alguno de los hoy día profesores o participantes que sea exalumno de alguno de los colegios de la fundación, Oficio Diocesano para la Educación Católica. Siempre hay, bueno, pero por lo menos en estudiantes siempre hay alguien. Bueno, y efectivamente también hace un tiempo atrás tuve ocasión de trabajar en lo que era la Corporación Municipal de Valparaíso. También estuve un tiempo ahí en el directorio, lo que me ha permitido, bueno, pero la lección más grande la tengo porque esa la tengo hace más de 40 y tantos años, qué increíble, porque soy casado con una profesora, así que ahí es donde he tenido las mejores lecciones. A ver, respecto al futuro, yo quisiera pensar, y a propósito de la Convención Constituyente que hoy día está en los primer mes y medio, 2 meses, trabajando y procurando organizarse para poder hacernos una propuesta de texto constitucional, yo quisiera esperar que los resabios que en algunos momentos, o las expresiones que en algunos momentos escuchamos de ciertas posturas muy extremas, con el pasar del tiempo y con la proliferación del diálogo bien intencionado, vaya convergiendo hacia una postura que efectivamente por sobre todo, ponga el bien superior común de la sociedad. Yo decía que las personas que está así indicado en la definición, que las personas que tienen responsabilidad por la gobernanza organizacional deben procurar justamente buscar el bien, procurar conseguir el bien superior común que le compete a esa organización. Y derivado de aquello se van a producir los bienes particulares, se van a producir los bienes particulares para cada uno, no al revés. Y por lo tanto, yo quiero tener un dejo de confianza en que, porque ya han habido algunas manifestaciones también, que no nos vayamos solamente al lado que eventualmente podría llamar a preocupación, pero también han habido algunas manifestaciones que efectivamente uno observa de que efectivamente ahí hay personas que van a ser capaces al final del día de hacernos una propuesta que yo espero que sea lo más sensata para que se establezca el framework, el marco de referencia para los próximos años. Y por lo tanto espero que se despejen los temores en términos de la libertad que le corresponde y le cabe a las familias en términos de decidir qué tipo de educación quieren dar a sus hijos. Si quieren tomar educación que la provee el Estado, si quieren una educación que la provea una entidad privada, o lo que a día de hoy conocemos como los colegios particulares subvencionados, ¿verdad? Varios de los cuales han ido avanzando hacia el tema de la gratuidad. Entonces, lo importante es que en cualquiera de los estamentos yo quisiera que prime como concepto general y que cruce transversal, yo quisiera que prime y espero y quisiera confiar que estamos poniendo por delante el bien superior de la sociedad. Y yo decía que el bien superior de la sociedad tiene que ver fundamentalmente con el tema de la educación. Mira, siempre a mí me toca participar en diferentes tipos de organizaciones. Participo, por ejemplo, en organizaciones de salud. Qué duda cabe que la salud es un tema tremendamente relevante. Imagínate el tiempo que nos ha tocado vivir. Me toca ser parte de un directorio. Entonces, y todas las organizaciones tienden a decir, ¿sabe qué? Mira, lo que pasa es que nosotros somos un sector muy especial. Trabajé por muchos años en el sector marítimo portuario, un sector que Norberto conoce mucho,
¿verdad? Particularmente el sector naviero, Norberto, yo mucho más el sector portuario, sin perjuicio del conocimiento que uno tiene cruzado. Y también uno dice, chuta máquina, aquí los viejos también son tremendamente jodidos. Tengo amigos que trabajan en la minería y los viejos, pucha, están en huelga y también, y fíjate, o sea, al final del día tú te das cuenta, Eri, y por supuesto para todos, todos somos sectores tremendamente complejos. Y en el caso particular de la educación, no se es ajeno, pero con una particularidad, que lo que hagamos va a tener impacto sobre las personas probablemente más inocentes de la sociedad, que son los niños, que después se van a transformar en jóvenes y finalmente van a ser los que van a conducir la sociedad. Ahora, un médico me diría, ¿verdad? A propósito, oye, está bien, pero nosotros también somos re importantes, porque yo a veces les decía, oye, pero ustedes son mecánicos, les decía. Sí, me decía, somos mecánicos, es verdad, pero tenemos una particularidad respecto a los mecánicos, porque nosotros trabajamos con el motor andando y no se nos puede parar. ¿Ah? Fíjate que la encontraba muy interesante. Pero fíjate, Eri, y respondiendo directamente ahora a tu consulta, yo quiero ser optimista, y soy optimista por definición, y yo pienso que al final del día va a primar la sensatez, y confío en que vamos a tener un proyecto constitucional, si no es así, los ciudadanos, ¿verdad? El soberano tenemos la potestad, ¿verdad?, de decir que no nos gusta, ¿ok? Pero yo confío y espero que no sea un tiempo perdido, porque necesitamos, en este compromiso con la sociedad, necesitamos definir prontamente este marco de referencia para poder seguir, ¿verdad?, teniendo un trabajo de construcción de una sociedad mejor, particularmente para los que van a venir. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Orlando. Ofrezco la palabra. ¿Alguna otra consulta, idea, sugerencia? Hola, yo tengo una consulta. Adelante, Benjamín, por supuesto. Primero agradecerle a Orlando por la presentación. Quería preguntar por el caso de Viña del Mar. Bueno, yo soy profesor de establecimiento municipal de Viña, y como sabremos, ¿cierto?, tenemos este famoso problema que viene heredado y que nos ha imposibilitado a, por ejemplo, volver presencialmente. Y eso igual es como un desafío en el contexto actual. Entonces, la pregunta es: ¿qué se hace cuando, para poder gestionar, ¿cierto?, un establecimiento donde los recursos son como dados por otros, y los recursos siempre como que llegan tardíamente o no llegan completo? Se puede gestionar con lo poco para poder ir en beneficio de tanta necesidad que se presenta específicamente en un establecimiento de dependencia municipal con la alta tasa de vulnerabilidad que tienen la familia. Entonces, ¿cómo se atienden esa pluralidad de necesidades que existen para poder hacer un trabajo efectivo con pocos recursos, ¿no?, en ese sentido? Perfecto, Benjamín. Bueno, muchas gracias. Mira, a ver, si yo tuviera la respuesta así, ¡guau!, 100%, chuta, créeme que... Pero bueno, pero sí tengo, mira, indudablemente, mira, la Contraloría General de la República hizo una auditoría el año 2012, 2013, por ahí, y vio, voy a seguir en CEP, vio cómo alrededor de 25.000 millones de pesos. Después hay otro trabajo por ahí que habla de 600 millones de dólares y otro que habla de 300 millones de dólares, que es una cantidad gigantesca de plata por lo demás. Cómo esos recursos no se habían destinado justamente a lo que había que destinarlos. Entonces, fíjate que la percepción que yo tengo, habiendo trabajado en el sector municipal, la percepción que yo tengo es más bien de capacidad de gestión. Yo creo que ahí es donde están las mayores precariedades, porque los recursos, tiendo a pensar, sí, que me voy a poner solamente en los recursos materiales financieros, en los financieros me voy a poner, en los recursos financieros me voy a poner. Los recursos financieros están.
Lo que pasa es que esos recursos financieros, por alguna razón, se van quedando en el camino, se van quedando en el camino. Oye, hay un caso que sorprendieron a un alcalde con una bolsa en su auto con 6 millones de pesos. Claro, tú me podés decir, oye, 6 millones de pesos, ¿qué tiene que ver con 25.000 millones de pesos, con 600 millones de pesos, con 300 millones? Bueno, pero es que multiplícalo, eso hay que irlo multiplicando. Y cosas que se usan en otras cuestiones. Entonces, yo, sinceramente, Benjamín, yo pienso que el problema no es, esta es mi opinión, el problema no está en que existan los recursos y que estén los recursos. El problema es cómo quienes son responsables por la gestión de esos recursos, cómo los gobiernan, cómo los gestionan, sin que en el medio, ¿verdad?, esos recursos se desvíen a otras acciones. Porque, Benjamín, a lo mejor esa persona que los desvió a otra cuestión no obtuvo un beneficio particular. No obtuvo un beneficio particular, pero no lo destinó a lo que debió haberlo destinado. Y eso es un acto corrupto, porque se le restó recursos justamente. Tú me pusiste en el plano de municipal. Se le restó recursos, ¿verdad?, a muchos niños que son tremendamente vulnerables. Tremendamente vulnerables. Entonces, la verdad de las cosas es que, te quiero insistir, Benjamín, el problema para mí no es un problema de recursos. Para mí es un problema de las personas que administran, que gestionan, que gobiernan esos recursos y que lideran esas organizaciones. Por eso que a mí no me cabe más que sentirme gratificado y congratulado. Mira qué egoísta y qué narcisista soy. Me siento congratulado y me felicito a mí mismo. Mira lo narcisista. De que ustedes me den la oportunidad de poder participar como profesores de ustedes. O sea, me felicito de que ustedes sean bondadosos y generosos conmigo y me hayan permitido y me sigan permitiendo ser profesor de ustedes. Porque creo que la responsabilidad, sobre todo tú que eres tan jovencito, la responsabilidad, y que prontamente, si no hoy, pero prontamente, debieras ir cada vez más avanzando en la toma de posiciones de liderazgo. Pero tenemos que entender que la gobernanza, ¿verdad?, tenemos que utilizarla para dar una lucha sin fronteras contra la corrupción, porque tiene consecuencias fatales. Y aquí no existen, y perdón, yo soy de una universidad católica, y lo voy a decir en estos términos, aquí no existen los pecados veniales, aquí no existen los pequeños pecados, aquí, pero profesor, si yo copié nomás una cosita chiquitita, no, porque el día que ese niño, al que yo le permito aquello, cuando tenga la opción de conducir una organización, ahí va a tener acceso a manejar más recursos, y la conducta impropia es exactamente lo mismo, solamente que cambia el monto. Por lo tanto, me devuelvo. Yo los felicito a ustedes ahora, porque creo que el esfuerzo que hacen, porque es un esfuerzo, sobre todo en el verano, que ahí no lo digo porque a mí me toca, porque es tremendo para usted, porque ahí le sacan la mugre a ustedes, le sacan la mugre, ¿verdad? Oye, en el periodo de intención, no digo que en el resto del año no, pero particularmente en ese momento, aparte que están cabreados, quieren irse a vacaciones, le sacan la mugre, oye, el esfuerzo que hacen, el costo de oportunidad, es decir, el sacrificio familiar que esta cuestión tiene, oye, es gigantesco, pero los felicito, porque creo que tienen conciencia de que las organizaciones necesitan una mejor gobernanza, una mejor guía, y tenemos que eliminar la corrupción. No la vamos a eliminar, pongamos los pies en la tierra, pero tenemos que darle una lucha sin cuartel. Por lo tanto, ¿qué hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es ser una buena persona. Ser una buena persona. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Ahí hemos escuchado la opinión de Orlando, entonces, del profesor Orlando de la Vega, en relación con esta consulta. Yo creo que tenemos tiempo, de acuerdo al programa, ¿no es cierto?, para una consulta más. ¿A alguien le gustaría hacerla?
Si me permite, profesor. Adelante, Marilyn, por supuesto. Muchas Hola, gracias. hola. Hola, Marilyn. Gracias. Yo tengo mi consulta, o lo que me he preguntado todo el rato, no tiene que ver puntualmente con la escuela en sí, sino que tiene que ver con, mi primera pregunta es cómo se origina. Usted algo mencionó en la respuesta que dio recién en términos de lo que implica lo humano, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que diferencia en términos de países? Porque nos mostró una estadística también al respecto, en que se dé o sea más propenso en algunos lugares que en otros, o en algunos continentes que en otros, ¿cierto? Dependiendo de los países. Entonces, si efectivamente lo que implica la cultura, en términos culturales de cada país, incide de qué manera puede intervenir aquello, y en el fondo, cuál es la proyección que tiene también que eso cambie. Usted hablaba de eso y yo automáticamente pensaba en lo que implicaba, no sé, en términos de soborno, no sé, con la fuerza militar, por ejemplo, se me venían a la cabeza algunas ideas. Pero en términos culturales, ¿qué hace que un país tenga mayor o menor y cómo eso impacta en términos de poder generar cambios a futuras generaciones? Eso, profesor. Genial, Marilyn, muchas gracias. Te agradezco mucho la pregunta porque fíjate que le encuentro muy importante. Por eso que para mí es fundamental el tema de la educación. Pues mira, y voy a ser bien narcisista en empezar la respuesta. Yo trabajé cerca de 16, 17 años, ya lo había dicho, en el sector marítimo portuario. Y podría haber seguido. Tenía una posición materialmente y profesionalmente muy atractiva. Pero me preguntaba a mí si eso tenía que ver con mi proyecto de vida. Y la respuesta definitivamente era que no tenía que ver con mi proyecto de vida. Porque yo me daba cuenta de cómo estábamos comportándonos, de cómo estábamos haciendo algunas cosas, porque tampoco aquí vamos a estigmatizar a nadie, y yo decía, pucha, aquí creo que definitivamente donde hay que trabajar es en la educación, porque vamos relativizando muchas cosas, por ejemplo, y vamos desarrollándonos así. Decimos, antes hablábamos el más vivo, el más vivaracho, perdona la expresión poco docta que estoy utilizando, sobre todo con profesores. El más vivaracho, el que se saltaba la fila, el que se ponía primero, el que conseguía un pituto por aquí. Entonces, esa cuestión. Yo creo que hoy día nosotros hemos avanzado bastante en términos de que eso, por el contrario, está muy mal visto. ¿Ok? Dicho eso, yo dije, aquí creo que definitivamente donde hay que trabajar es en la educación, es en educar, porque educar tiene que ver con cultura, Marilyn, y cultura tiene que ver con educación, o sea, son mutuamente dependientes. Y si yo miro algunos países, me doy cuenta de que justamente lo que quieren hacer es mantener la ignorancia o no permitir un desarrollo profundo de la educación. Y eso se ha establecido como cultura. Y eso se ha ido estableciendo como cultura. Entonces eso le deja espacio a algunos pseudo líderes o líderes negativos, por llamarlo de alguna manera, a que justamente por la vía de las armas, y ahí entramos a la corrupción en su forma más dura, ¿verdad? Porque le van manteniendo unos determinados séquitos que le dan